Hola, ¿qué tal? En el video de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 4.33 del libro Principios Elementales de los Procesos Químicos. Bien, ¿qué nos dice este ejercicio? El agua de desecho de una planta de acabado de metales contiene un corriente con 5,15% por peso de cromo, ¿no? Entonces vamos a ir anotando nuestros datos. Tenemos una corriente que viene de agua de desecho de la planta que contiene 5,15% de cromo y el resto será pues agua, ¿no? La corriente de desecho se alimenta a una unidad de tratamiento de aguas residuales que elimina el 95% del cromo en la alimentación y lo recircula a la planta. Entonces tendremos una corriente F4 que va a recircular hacia la planta, ¿no? Que no contiene agua, ¿no? Esta corriente, esta unidad lo que va a hacer es eliminar todo el cromo y ese cromo que se recupera se va a mandar hacia la planta nuevamente, se lo va a recircular. Y esta corriente F4 representa el 95% del cromo en la alimentación a esta unidad. Bien. Luego, ¿qué dice? La corriente del líquido residual que sale de la unidad de tratamiento se envía a una laguna de desecho. Inicialmente tendríamos, le vamos a llamar F5, la corriente de residuos que se va a mandar hacia la laguna de desechos. Bien, la unidad de tratamiento tiene una capacidad máxima de 4.500 kilogramos de agua de desechos hora. Y si el agua de desecho que sale de la planta de acabado a mayor velocidad que la capacidad de la unidad de tratamiento, el exceso, es decir, cualquier cantidad superior a los 4.500, se deriva de la unidad, ¿no? Si esta cantidad de F1 no sobrepasa la capacidad de la unidad, entonces cualquier exceso de 4.500 se va a derivar de la unidad y se va a mezclar con la corriente de residuo. Es decir, lo que ingresa a mi unidad de tratamiento no debe sobrepasar el 4.500, ¿ya? Entonces, si mi flujo F1, por decir, es 5.000, 4.500 van a entrar a la unidad y el exceso serían 500, ¿no? Esos 500 se van a derivar y se van a mezclar con la corriente de residuo que sale, ¿no? Para mandarse hacia la laguna de desechos, ¿no? Eso es lo que nos indica. Se mezcla con el líquido residual que sale de la unidad y esta corriente ya combinada se manda a la laguna de desechos. Y como sabemos que es un derivador en esta primera parte, tendremos entonces que las composiciones de entrada y de salida serán exactamente las mismas: 5,15 de cromo y el balance de agua. Y nuestra corriente F6 que va hacia la laguna de desechos tendrá bueno, nuestros componentes de cromo y de agua, ¿no? Y bueno, marcamos nuestros límites de la unidad, del sistema global, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pide el agua de desecho? Bueno, nos indica el inciso A que el agua de desecho sale de la planta de acabado a una velocidad F1 de 6.000 kilogramos hora y nos pide calcular la velocidad de flujo de líquido hacia la laguna F6 y la fracción másica de cromo en esta corriente F6, ¿no? Y además nos pide la velocidad de flujo de líquidos a la laguna también F6, pero ahora variando la alimentación F1 desde 1.000 hasta 10.000 en incrementos de 1.000 kilogramos hora. Y bueno, trazar una gráfica, ¿no? Que eso lo veremos después. Entonces, anotamos los datos para nuestro inciso A. Nos decía primero que en el inciso A, F1 vale 6.000 kilogramos hora. Sabemos que la capacidad máxima de la unidad de tratamiento son 4.500 kilogramos hora, entonces colocamos ahí su capacidad máxima y lo que nos pide en realidad es calcular F6. Entonces, volvemos a anotar nuestros datos. F3 tendrá la misma composición. La corriente que sale de la unidad de tratamiento F5 contendrá cromo y agua que desconocemos sus composiciones, al igual que F6, ¿no? Y bueno, primero planteamos nuestro grado de libertad para determinar si el problema se puede solucionar o no. Bien, tenemos dos subsistemas, uno de derivación y uno de mezcla, y la unidad de tratamiento, ¿no? En el subsistema uno de derivación, pues solamente tenemos una incógnita, ¿no? Que sencillamente podríamos haberlo resuelto.
Pero bueno, nuestra única incógnita será F3, porque la entrada F1 y la salida F2 ya están especificadas. Una incógnita, pues, y un solo balance, ¿no? El balance global que podemos plantear, ¿no? Una incógnita menos un balance, 0 grados de libertad para mi subsistema 1. Bien. Y bueno, luego tendríamos el grado de libertad para la unidad de tratamiento y veamos cuáles serían nuestras incógnitas. La alimentación F2, todo bien, especificado. La salida F4 no la conocemos, incógnita F4. La salida F5 tampoco, incógnita, y tampoco conocemos la composición o la fracción másica del cromo en la salida por el flujo 5, ¿no? Entonces tendremos tres incógnitas y ecuaciones independientes, pues tendremos dos, uno para el cromo y otra ecuación para el agua. Bien, dos ecuaciones. Y en la unidad de tratamiento tenemos una relación muy importante que nos decía el problema que se elimina el 95% del cromo en la alimentación a la unidad. Entonces quiere decir que F4, lo que se está recuperando de cromo, será el 95% del cromo que está ingresando por el flujo 2, ¿no? El cromo que ingresa por el flujo 2 será su fracción másica por el flujo. Entonces, colocamos una relación en esta unidad de tratamiento. Tres incógnitas menos dos ecuaciones menos una relación, 0 grados de libertad. Y por último nos quedaría este subsistema de mezcla, ¿no? Entonces, veamos, en el subsistema de mezcla, subsistema 2 tendríamos de incógnita la entrada de F3, que desconocemos, la entrada F5, no el flujo 5, que no sabemos. En el flujo 5 desconocemos dos fracciones, ¿no? Tomaremos a una de ellas como incógnita, la fracción del cromo. De igual manera, sale del subsistema 2 la corriente F6, que desconocemos F6, incógnita mi flujo F6. Y de igual manera, ¿no? Tenemos ambas fracciones desconocidas, dos componentes desconocidos, solamente tomaremos uno de ellos, el independiente, ¿no? Tomaremos al cromo. Bien, entonces tendremos en total cinco incógnitas en este subsistema de mezcla, dos ecuaciones, una para el cromo y otra para el agua. No hay relaciones en nuestro subsistema de mezcla, entonces cinco incógnitas menos dos ecuaciones tendremos 3 grados de libertad, ¿no? 3 grados de libertad en este subsistema. Y por último, podemos plantear, bueno, el grado de libertad como un sistema global, ¿no? Como si fuera un sistema global, involucrando todas las entradas y las salidas del sistema. F1 como entrada, F4 como salida al sistema global y F6 también como salida al sistema global. Y analizamos. F1 correctamente especificado. F4 no conocemos, incógnita. F6, incógnita. En el flujo F6 desconocemos ambas fracciones. Tomaremos una incógnita en este caso, la fracción del cromo. Tres incógnitas, ¿no? En total, ecuaciones independientes, sabemos que son dos, uno para el cromo y otro para el agua. 3 menos 2, un grado de libertad para el sistema global. Bien. Y lo único que nos faltaría pues sería analizar el grado de libertad del proceso, sumando los grados de libertad individuales y restándole las interconexiones que hubiesen, ¿no? Tenemos entonces en total ¿cuánto? Subsistema 1, 0 grados de libertad. Unidad de tratamiento, 0 grados de libertad. Subsistema 2, 3 grados de libertad. Entonces en total tendríamos 3, ¿no? Ahora revisemos las interconexiones, ¿no? Bien, desde el subsistema de divisor hacia la unidad de tratamiento están conectados con un flujo, ¿no? Tenemos una conexión entre el divisor y la unidad, pero el flujo de F2 ya lo conocemos, ¿no? Es dato, no es desconocido, por lo tanto no se toma como interconexión. Recordemos, interconexiones son variables independientes desconocidas, ¿no? Intercambio de información entre un sistema y otro. Entonces, como ya es conocido, no lo tomamos como interconexión. Divisor con el mezclador
¿no? Este punto de mezcla, están conectados. Revisamos entonces. Mi flujo F3, desconocido. Además sabemos que es independiente. Entonces, sí es una interconexión. Sus fracciones máxicas, pues ya están especificadas, ¿no? Tengo una del cromo y el resto será del agua. Entonces, no hay interconexión de información en cuanto a sus fracciones. Luego, la unidad de tratamiento con el mezclador también se conectan y revisemos. El flujo F5 es una variable independiente, además es desconocido, será una interconexión entre sistemas. Luego, entre sus composiciones, ambas son desconocidas. Bien, tomaremos la que es independiente, cualquiera en realidad, ¿no? Entonces tomaremos al cromo como independiente. Entonces tendré en total tres interconexiones, ¿no? Las que están marcadas en rojo. 3 grados de libertad, menos 3 interconexiones, 0 grados de libertad del proceso y el problema se puede resolver con los datos que teníamos planteados anteriormente, ¿no? Y planteamos nuestra solución con estos datos. Entonces, lo más sencillo que podemos hacer es resolver mi subsistema 1, no es lo que veíamos viendo desde el inicio. Balance en el bypass, entrada es igual a salidas, la entrada son 6.000 kilogramos hora, la salida F2 ya lo conocemos que son 4.500 y además hay una salida más que es la salida F3 más F3 y con ello calculamos que F3 tiene un valor de 1.500 kilogramos hora, ¿no? Y ahora, como ya conozco en realidad F2, conozco sus fracciones, tengo una relación muy importante para calcular F4, ¿no? Y de la relación podemos calcular F4. Nos dice que F4 es 95% por la masa del cromo que estaba ingresando. La masa del cromo lo podemos expresar como su fracción másica por el flujo total y reemplazo valores, ¿no? El flujo total 4.500, la fracción másica 5,15% y entonces F4 tendrá un valor de 220,1625 kilogramos hora. Bien, y ahora, como ya conozco la salida de F4, ya conozco la alimentación total al sistema global, puedo hacer un balance global para conocer la salida F6, ¿no? Realizamos un balance global para el sistema global. Entrada F1, 6.000. Salidas F4 y F6. F4 es un dato conocido que ya hemos calculado, ¿no? 220,1625. Entonces despejamos F6, ¿no? Y de acá tendremos que F6 son 5.779,8375 kilogramos hora. Y con eso ya sabemos cuánto es F6, que es lo que me pedía, ¿no? Calcular F6. Y ahora también nos piden calcular la fracción másica del cromo justamente en este líquido, ¿no? X6. Y eso lo realizamos a partir de un balance parcial, ¿no? Podemos realizarlo para el cromo o bien realizarlo para el agua, cualquiera. Entonces, podemos resolverlo a partir del agua. Si planteamos para el agua, es más sencillo, ¿no? El agua ingresa por F1 y solo sale por F6. El cromo ingresa por F1, sale por F4, sale por F6. Y bueno, por la sencillez podemos resolver a partir del balance del agua, ¿no? Entonces, el agua ingresa por F1, su masa será fracción másica Y1 por F1 y la salida será su fracción másica Y6 por F6. Tenemos de dato Y1, ¿no? Es conocido, F1 también, F6 lo acabamos de calcular y con ello podemos nosotros determinar cuánto es la fracción másica del agua en esta corriente F6, ¿no? Mando a dividir mi flujo 6 al otro miembro y obtenemos que la fracción del agua será de 0,9846. Y como son dos componentes, la suma de ambos debe dar el 100% o debe dar igual a 1. Entonces el resto será X6, que es la fracción del cromo. Bien. Y con eso en sí ya estaba resuelto.
era lo que el problema nos estaba pidiendo, pero podemos resolver, ¿no?, todas nuestras incógnitas a la totalidad. Entonces nos quedaría resolver F5 y la fracción del cromo en la corriente F5, ¿no? Y eso lo hacemos a partir de un balance en el punto de mezcla, ¿no? En el punto de mezcla, un balance global, entrada F3 es igual y más entrada F5 es igual a la salida F6. F3 lo acabamos de calcular, son 1500. F5 es mi incógnita, ¿no? Más F5. Y eso será igual a la salida F6 que calculamos que es 5779,8375. Mi única incógnita será F5 y con eso calculamos que F5 vale 4279,8375 kilogramos hora. Y pues bueno, no nos queda una incógnita que es la fracción del cromo. Lo resolvemos a partir de un balance para el cromo en el punto de mezcla, ¿no? En este subsistema. Y bueno, el cromo ingresa por la corriente F3. La masa de cromo que ingresa por F3 será su fracción másica por el flujo, más entra cromo por F5. Su masa lo denotaremos como fracción másica por el flujo F5 y el cromo sale por F6. De igual manera, su fracción másica por el flujo. Solamente nos queda reemplazar los valores que conocemos. Conocemos las fracciones másicas, conocemos los flujos F3, F6, F5 y la fracción X6. Nuestra única incógnita será X5 y de esta ecuación podemos resolver justamente la incógnita que nos faltaba. Y entonces X5, la fracción del cromo, será de 0,0027, que es el 0,27%. Bien. Y prácticamente esa es la resolución de nuestro problema. Nos pedía solamente hallar F6 y la fracción del cromo X6. Y ahora para resolver el inciso B, nos dice calcule la velocidad del flujo de líquido hacia la laguna, el mismo F6. em, en este líquido para F1, variando desde 1000 hasta 10.000 por incrementos de 1000 kilogramos hora. Entonces vamos a ir a calcular nuevamente todo el problema desde 1000 hasta 10.000, no variando 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente. Bien. Y no olvidemos nuestra capacidad máxima de la unidad de tratamiento. Solamente pueden entrar 4500 a la unidad de tratamiento. Y si hacemos nuestro análisis acá en las corrientes F1 hasta F6, si F1 vale 1000, nuestra entrada F2 también valdrá 1000, ¿no? Ya que la unidad solamente decía que deriva el exceso de 4500. Cuando sobrepase la cantidad de 4500, ese exceso recién se va a derivar. Entonces, si F1 vale 1000, F2 también valdrá 1000, no sobrepasa nuestra capacidad, ¿no? F1 vale 1000, F2 valdrá 1000 y el resto calculamos, ¿no? Y tendremos acá los valores de F6 que nos interesan y los valores de las fracciones másicas X6 del cromo, ¿no? En el flujo 6. Analizamos, por ejemplo, para 2000, de igual manera no sobrepasa la capacidad, F2 será 2000 y lo que se deriva sigue siendo cero. Si analizamos con 4000, no sobrepasa la capacidad, F2 será de 4000, lo que ingresa a la unidad y no se deriva nada. Pero si la alimentación F1 es 5000, F2 lo máximo que puede entrar es 4500. Por lo tanto, lo que se deriva será 500, ¿no? Ya sobrepasó ahí la capacidad, entonces derivo el exceso, ¿no? 500. Y con eso calculamos los nuevos valores de F6 y las fracciones básicas. Hemos calculado en el problema nosotros con esta fila, 6000 de entrada, 4500 es lo que ingresa a la unidad y esta será la masa que se deriva. Y analizamos de 1000 en 1000 hasta llegar a 10.000. Y lo único que nos queda será expresarlo en una
gráfica, ¿no? Tendremos acá la primera gráfica del flujo uno con versus la fracción másica del cromo en el flujo F6, ¿no? Tendremos esta gráfica que representa cómo varía, ¿no?, la fracción según la alimentación F1. De igual manera, esta segunda gráfica que nos muestra cómo varía, cómo aumenta el flujo F6 mientras va incrementando F1, ¿no? Y bueno, con esto concluiría la resolución del ejercicio. Si te gustó, no te olvides dejar tu like, comparte el video para que sigamos aprendiendo y te invito a suscribirte, ¿no?, nuevamente al canal para que sigamos resolviendo más ejercicios de balance, ¿no? Eso sería conmigo hasta hoy. Nos veremos en un próximo video. Gracias.